Los cielos del Perú, vastos y silenciosos, guardan un secreto que pocos se atreven a contar. Entre los picos nevados de los Andes y la inmensidad del desierto, duermen unos guardianes de acero. No son máquinas futuristas ni aviones de combate de última generación, sino los legendarios MiG-29, cazas de fabricación soviética que el mundo entero considera reliquias de la Guerra Fría. Sin embargo, lo que ocurre en bases alejadas, escondidas en la geografía peruana, podría cambiar por completo el equilibrio militar en Sudamérica. El secreto mejor guardado. Mientras las grandes potencias se enfrentan en el tablero geopolítico global, los hangares peruanos se han convertido en laboratorios de alta tecnología. Lejos de ser simples monumentos al pasado, estos MiG-29 han sido modernizados en secreto. Ingenieros y técnicos trabajan día y noche, mejorando los sistemas de radar, ajustando los misiles aire-aire y aire-tierra, y adaptando estas máquinas a las exigencias del combate moderno. El Perú, sin alardear, ha estado preparando a sus pilotos con entrenamientos extremos, simulacros de combate a altitudes elevadas y maniobras en la selva, demostrando que su flota de aviones de combate está lista para responder a cualquier amenaza. El reconocido economista Richard Wolff, con su habitual claridad, advierte que esta no es una simple modernización militar. En un mundo donde las tensiones crecen, los MiG-29 del Perú no son solo un recuerdo del pasado, son una advertencia viva, dijo con un tono grave que resonó en los círculos de analistas internacionales. Para Wolff, cada rugido de las turbinas de estos cazas es un mensaje claro. El país no está dispuesto a ceder ni un centímetro de su soberanía. La gran pregunta y la amenaza silenciosa. La pregunta que se lanza al aire es la más incómoda de todas. ¿Por qué se están preparando ahora? La respuesta, según la advertencia de Wolff, no se encuentra en la prensa tradicional. Mientras todos miran hacia los conflictos en otras partes del mundo, el Perú se enfrenta a una amenaza silenciosa. No es una guerra declarada con un vecino, sino una serie de infiltraciones sutiles, de intereses ocultos que buscan apoderarse de recursos estratégicos en un vasto territorio. En la frontera, se habla de operaciones clandestinas de grupos armados no estatales, de conflictos por el control de la minería ilegal y del tráfico de recursos. Los MiG-29 se están preparando para responder a esta amenaza, que no respeta fronteras ni leyes. Y el mundo, que ha estado distraído con otros titulares, podría despertar a una realidad mucho más compleja, en la que la seguridad de un continente depende de la capacidad de una nación para defenderse de lo que se esconde en las sombras. La historia que no quieren que escuches. Esta no es solo la historia de unos aviones. Es la historia de una nación que se prepara en silencio, que ha aprendido de sus conflictos pasados y que no está dispuesta a ser un simple espectador en el ajedrez geopolítico. La modernización de los MiG-29 es un símbolo de resiliencia y de fuerza. Es una advertencia al mundo de que los países pequeños y medianos, cuando son amenazados, pueden convertirse en jugadores clave. Y en el cielo peruano, los cazas de la Guerra Fría, que un día fueron reliquias, se han convertido en la promesa de un futuro donde la soberanía no es negociable. Alto voltaje. ¿Está Perú enviando un mensaje al mundo, o preparándose para un conflicto del que todavía no sabemos nada? La respuesta, por ahora, vuela a 2.400 km por hora, sobre un país que se niega a rendirse. El rugido de los MiG-29 peruanos en el cielo ya no era solo un sonido. Era un grito de guerra que resonó en todo el continente. Los 30 días que Richard Wolff había pronosticado se convirtieron en un lapso de tiempo en el que la región entera contuvo la respiración. La noticia de la modernización de los cazas, que había sido solo un rumor en los medios, ahora se revelaba como la primera pieza de un complejo rompecabezas geopolítico. La pregunta ya no era si había un conflicto, sino cuál era su verdadera naturaleza. La sombra de la niebla y la guerra clandestina. La verdad no llegó en un comunicado oficial, sino en una filtración anónima que explotó en las redes sociales. Un vídeo de alta resolución, grabado por un dron de reconocimiento, mostraba una escena que desafiaba la imaginación. Oculta en lo profundo de una densa selva, en la frontera de un país vecino, no había una mina ilegal o una base paramilitar, sino una instalación militar de vanguardia, camuflada bajo la apariencia de un campamento de exploración geológica. La tecnología no era soviética, sino de un poder extranjero que había estado moviendo sus piezas en silencio. El vídeo no solo confirmaba que la amenaza era real, sino que también revelaba su alcance. No se trataba de un conflicto por territorio, sino de una guerra encubierta por el control de un recurso estratégico y vital. Un depósito masivo de coltán, escondido en la frontera que unía a varias naciones. El coltán, un mineral esencial para la fabricación de dispositivos electrónicos y misiles de alta tecnología,
era la verdadera razón detrás de la infiltración silenciosa. La modernización de los MiG-29 no era un acto de agresión, sino una respuesta defensiva a una invasión que se había estado gestando por años. La soberanía peruana estaba en juego. La estrategia en el aire y el duelo silencioso. Con la revelación del vídeo, el gobierno peruano no tuvo más opción que actuar. No declararon una guerra, sino que lanzaron una operación quirúrgica que asombró a la comunidad internacional. Los modernizados MiG-29 despegaron en silencio, con sus nuevos sistemas de radar y misiles, y se dirigieron a la base encubierta. El mundo entero observó en tensión como un país, que había sido subestimado por décadas, estaba a punto de enfrentarse a una amenaza que había crecido en las sombras. La confrontación no fue una batalla aérea. En su lugar, los MiG-29 interceptaron un avión de carga que intentaba despegar de la base, forzándolo a aterrizar. La carga no era militar, sino cajas llenas de coltán sin procesar, la prueba irrefutable de la operación clandestina. La interceptación fue un mensaje claro. Perú había descubierto el secreto y estaba dispuesto a defender lo que le pertenecía. El mundo vio con asombro cómo una reliquia de la Guerra Fría se había transformado en un guardián de la soberanía. El nuevo equilibrio y la lección de Wolf. La noticia de la intercepción y la exposición de la operación clandestina fue el detonante. Los países de la región se vieron obligados a tomar una postura. Algunos se unieron a Perú en una nueva alianza, mientras que otros, que habían estado en la sombra con el agresor, se vieron en la necesidad de cortar lazos para evitar el escándalo. El mundo vio a Perú no como un simple país, sino como un jugador clave en el ajedrez geopolítico. La voz de Richard Wolff resonó una vez más, dándole sentido a todo el caos. Esto es lo que sucede cuando los recursos se vuelven más valiosos que la paz, explicó. La guerra moderna no se libra con tanques o ejércitos masivos, sino con la manipulación de recursos y la desestabilización de las naciones. La modernización de los MiG-29 no es un capricho militar. Es la prueba de que Perú entendió la nueva naturaleza del conflicto y se preparó para defender su soberanía. La historia de los MiG-29 peruanos se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la capacidad de una nación para defenderse de lo que se esconde en las sombras. En el ajedrez del poder global, un jugador que se había mantenido en silencio por décadas se había convertido, de la noche a la mañana, en el jugador más importante del tablero. El mundo había subestimado al Perú, pero en el aire, el rugido de sus cazas les recordó una lección. En el juego del poder, el pasado puede ser tu arma más poderosa.